Dice, un cuerpo de 50 kilogramos está apoyado sobre un plano inclinado 40 grados. Si el coeficiente de rozamiento es de 0,35, es el cinético obviamente porque estamos en dinámica. Determinar el valor necesario de la fuerza paralela al plano, para lograr que el cuerpo baje con una aceleración constante de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, yo tengo un plano inclinado a 40 grados y sobre él tengo un bloque. Un bloque que quiero que baje con aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Hacia dónde voy a tener que aplicar la fuerza? Dice que es paralela al plano. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. ¿Hacia dónde voy a aplicar la fuerza? La verdad que tiene muy poca importancia hacia dónde yo considere la fuerza. Voy a considerar hacia dónde mi sentido común me diga que va a ser. Pero si es que me sale un valor negativo en el resultado, entonces lo que va a significar es que considere mal. Ojo que no siempre es simplemente que considere mal la fuerza. ¿Por qué? Porque si yo de repente, a partir de mi consideración, yo establezco un movimiento, en este caso el ejercicio me dice hacia dónde se va a mover, entonces ya es otro tema y ya no me va a poder generar problema eso. Pero si yo digo, por ejemplo, bueno, la fuerza va a ser hacia acá y por eso se va a mover hacia acá. Entonces mi fuerza de rozamiento es hacia allá. En ese caso, si yo me equivoco, va a estar todo mal. Voy a tener que hacer otra vez las ecuaciones porque en ese caso la fuerza de rozamiento va a estar en sentido contrario también. Ahora, en este problema, yo ya sé que mi movimiento es hacia abajo en el plano inclinado, ¿verdad? Que se está moviendo hacia allá. Por lo tanto, no hay duda de que mi fuerza de rozamiento es hacia arriba. Entonces ya no tengo más ese problema. Y lo máximo que va a pasar es que si yo considero la fuerza en sentido contrario al que realmente tiene que aplicarse, entonces lo único que cambia es el sentido de la fuerza, no va a cambiar ni su valor ni su dirección, porque ya está, pues ya está establecido que es paralelo al plano inclinado y ya está establecido, o sea, las ecuaciones me van a dar su valor numérico. Lo único que puede cambiar ya es el sentido de la fuerza. Y las ecuaciones van a estar bien aunque yo cambie el sentido de la fuerza, ¿verdad? Por eso en este caso no es mayor problema considerar una fuerza en el sentido que queramos. Yo voy a pensar que como el plano es muy inclinado, que baje con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Es como si fuera que estoy bajando de manera controlada el objeto. Entonces yo le tengo que ayudar para que no baje tan rápido, porque está bastante empinado y no tiene tanto rozamiento. Eso es lo que me dice mi sentido común. Tangente de 40 es casi 1 ya, ¿verdad? Entonces, tiene mucha inclinación y tiene poco coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, eh, a mí me da la impresión de que el cuerpo va a bajar con mucha aceleración. Entonces, ¿qué yo hago? Yo le aplico una fuerza que le sostenga un poco el cuerpo de manera que baje de manera controlada. Bueno, si después, como les digo, si después mi fuerza me sale negativa, es porque en realidad yo necesito ayudarle porque no está bajándose con tanta aceleración. Entonces yo le ayudo empujándole desde arriba. Eso nomás quiere decir que si me sale la fuerza negativa en este caso. Entonces voy a tener acá mi bloque, voy a hacer mi diagrama del cuerpo libre, voy a tener mi bloque, voy a tener mi fuerza que estoy aplicando hacia arriba, ¿verdad? Para sostenerle. Tengo mi peso, el peso de mi cuerpo,
tengo la normal y tengo la fuerza de rozamiento. Que como dijimos va a ser hacia arriba porque nosotros ya sabemos que el cuerpo quiere caer. Quiere caer con una aceleración, o sea, cae con una aceleración en realidad. Entonces este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. Recordamos que el ángulo que forma el peso con el eje Y es el mismo del plano inclinado, 40 grados. Si quieren usar, voy a poner mejor esto. Si quieren usar las funciones trigonométricas así como están acostumbrados, coseno en el eje X y seno en el eje Y, entonces lo que tienen que usar es el ángulo de 50 grados que es el otro, el complemento de 40, ¿verdad? Está bastante feo mi ángulo, pero ya les sirve para interpretar el gráfico. Bueno, entonces, ya depende de ustedes cómo quieran usar. Yo normalmente uso el de 40 y lo que cambio es la función trigonométrica. Y en los PDFs van a ver de esa manera. Voy a hacer entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. En el eje Y, ¿qué tengo en el eje Y? Tengo la normal, que está hacia el lado positivo, y tengo la componente del peso que va a ser peso por coseno de 40 grados. Recuerden que en el eje Y va coseno porque es el ángulo adyacente al eje Y, 40 grados. Adyacente, entonces va coseno. De ahí saco ya el valor de la normal porque yo conozco mi peso. Mi peso es 50, que es la masa, por 9,8, es 490. 490 coseno de 40 grados. De ahí me queda 375,36 newton. Con esa normal, yo puedo ya calcular también la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento en este caso es mu sub k, que es 0,35, por la normal. Entonces, este resultado por 0,35 me da 131,38 newton. O sea que el rozamiento le está sosteniendo con 135,38 newton. 131,38 newton, perdón. Bueno, lo que voy a hacer ahora es la sumatoria de fuerza en el eje Y, en el eje X. Y en el eje X está mi aceleración que era de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces esto va a ser masa por aceleración. Hacia el lado positivo, ¿quiénes estamos? Está la componente del peso, que en este caso va a ser W seno de 40. Es positivo porque está hacia abajo, ¿verdad? Hacia donde apunta el eje X. Y es seno porque es el cateto opuesto a esta componente. Es el cateto opuesto a 40. ¿Qué más tengo hacia abajo? Nada más. Hacia arriba, ¿qué tengo? La fuerza que estoy queriendo calcular y la fuerza de rozamiento. Entonces va a ser menos F menos fuerza de rozamiento. Las dos están en el eje X, así que no tengo que descomponer nada. Y eso me va a dar masa por aceleración. Y acá yo ya tengo todo. El peso es 490, seno de 40, el valor de F es lo que quiero calcular, la fuerza de rozamiento calculé un paso antes, la masa era 50 y la aceleración era 1. Entonces ya tengo todo lo que necesito para calcular F. F va a pasar sumando, 50 por 1 pasa restando. Entonces me va a quedar 490 seno de 40 menos 131,38 menos 50 es igual a F. Y de ahí me sale que la fuerza es 133,59 newton. Salió positiva, quiere decir que efectivamente acerté el sentido que iba a tener la fuerza
Y como les dije, lo que está haciendo la fuerza es bajar de manera controlada al bloque. Le ayuda a que no caiga con demasiada aceleración. El ejercicio número 11. Dice, un bloque se suelta a partir del reposo en el extremo superior de un plano inclinado 30 grados. A partir del reposo, 30 grados de inclinación. 1 metro de altura dice que tiene el bloque, perdón, el plano inclinado. Calcular su velocidad al llegar al extremo inferior del plano inclinado, sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,25. Entonces la velocidad al final del plano inclinado es lo que me pide el problema. Bueno, entonces, yo tengo un plano inclinado de 1 metro de altura y una inclinación de 30 grados. Entonces, acá tenemos un bloque que va a deslizar por el plano inclinado y lo que queremos saber es con qué velocidad llega a este punto, que es el punto final del plano inclinado. Entonces lo que vamos a analizar es qué aceleración tiene el bloque dentro del plano inclinado. Este es nuestro bloque. Vamos a poner así nuestros ejes de manera a que coincidan con la aceleración. La aceleración del bloque va a ser paralela al plano inclinado hacia abajo. ¿Cuáles son nuestras fuerzas? Nuestras fuerzas tenemos la normal, perpendicular al plano inclinado. Tenemos el peso, vertical hacia abajo. Y tenemos la fuerza de rozamiento, que como el bloque está deslizándose, por supuesto la fuerza de rozamiento va a ser contraria a eso y va a ser paralela al plano inclinado, pero hacia arriba. Esas son nuestras fuerzas. Entonces, al hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y no tengo ninguna aceleración. Eje X, eje Y. Al no tener ninguna aceleración, entonces la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Recuerden que el ángulo, que el peso, forma con la dirección de la normal, que sería el eje Y, es el mismo que el plano inclinado. Entonces voy a tener sumatoria de fuerza en el eje Y. En el eje Y está la normal, positiva, y la componente del peso. ¿Qué componente? La componente adyacente a 30 grados. Así que va a ser peso por coseno de 30 grados. Esa componente es negativa porque está dirigida hacia abajo. Esta sería la componente del peso. Y esta es la otra componente del peso. ¿Verdad? Entonces, esta componente está dirigida hacia abajo, por lo tanto es negativa. Y eso me da igual a 0. Entonces, mi normal, perdón, va a ser masa por gravedad por coseno de 30. Yo no conozco la masa, así que voy a dejar así nomás indicado, porque se va a simplificar la masa más adelante. Entonces dejo así. Me voy a la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X, ¿cuáles son mis fuerzas? Tengo la componente del peso. ¿Qué componente? La que es opuesta a 30 grados. Entonces va a ser el peso por seno de 30. Recuerden que si es el ángulo opuesto, es la función seno. Y si es el ángulo adyacente, es la función coseno. El peso por seno de 30 menos la fuerza de rozamiento que está hacia el lado negativo en el eje X. Y eso va a ser igual a masa por aceleración. Porque la aceleración está hacia el sentido positivo de las X. Bueno, entonces, el peso es masa por gravedad, seno de 30. Y la fuerza de rozamiento es mu por la normal, 0,25 por la normal. ¿Quién es la normal? Esta que tenemos acá. Entonces va a ser mg coseno de 30. Como les había anticipado, todo tiene masa.
Así es que lo que voy a hacer es simplificar la masa. Y ya voy a poder calcular el valor de la aceleración. La aceleración entonces va a ser la gravedad por seno de 30 menos 0,25 por la gravedad otra vez por coseno de 30. Entonces sale que la aceleración es de 2,78 metros por segundo al cuadrado. Con esa aceleración entonces el bloque desliza por el plano inclinado. Ahora lo que necesitamos saber es cuál es la distancia que desliza, o sea, cuál es esta longitud del plano inclinado. Y eso hacemos a través de un triángulo rectángulo. Tengo 30 grados, tengo 1 metro que es el cateto opuesto, entonces sabemos que seno de 30 grados va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es esa distancia que queremos calcular. Y de ahí la distancia sale 2 metros. Cruzo, ¿verdad? Paso multiplicando y seno de 30 pasa dividiendo. Entonces ya sé cuánto tiene que recorrer, 2 metros, y sé qué aceleración tiene. Sé que sale del reposo, ¿verdad? Cuando se suelta el objeto ahí arriba y quiero calcular la velocidad final. Entonces, ¿qué puedo usar? Puedo usar Torricelli. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, donde esta velocidad inicial es 0. La aceleración ya conozco, 2,78, y el desplazamiento también ya conozco que es 2. Raíz de eso y me va a dar la velocidad que tiene al final del plano inclinado y me sale 3,33 metros por segundo. El ejercicio 12 me habla de un cuerpo de masa M, es medio literal, parece el problema, que no me da la masa M, que sube por un plano inclinado 37 grados. Entonces ya sabemos que está subiendo el cuerpo. Eso facilita la comprensión porque ya podemos establecer hacia dónde el movimiento. Dice que es empujado por una fuerza horizontal F, que es igual a masa por gravedad. O sea, la fuerza, el valor de la fuerza es equivalente al peso del cuerpo. Y el coeficiente de rozamiento dice que es 1 sobre 14. Me pide calcular la aceleración con la que sube el cuerpo. Entonces, básicamente yo tengo un cuerpo sobre un plano inclinado. El plano inclinado está a 37 grados y sobre él actúa una fuerza horizontal. No dice paralela al plano inclinado, por eso les acentué ahí en horizontal. Subí el volumen de mi voz, ¿verdad? Porque es horizontal la fuerza, no paralela al plano inclinado. Horizontal es horizontal, no depende del plano. Y el sistema te dice que está subiendo y queremos saber con qué aceleración sube. Bueno, esa es la situación del problema. Entonces vamos a armar acá nuestro diagrama del cuerpo libre para después poder armar las ecuaciones. ¿Qué tengo? Tengo el peso del cuerpo, que es vertical hacia abajo. Tengo la normal, que es perpendicular al plano inclinado. Muy grande ya mi normal. Tengo la fuerza que está aplicada, que es una fuerza horizontal, y tengo la fuerza de rozamiento que yo sé que tiene que ser paralela al plano pero hacia abajo. ¿Por qué paralela al plano hacia abajo? Porque dice que el cuerpo está subiendo. Entonces, mi fuerza de rozamiento va a estar actuando hacia abajo. Como mi aceleración va a estar sobre el eje X, o sea, paralela al plano inclinado, me conviene a mí inclinar mis ejes. Voy a tomar eje X, eje Y. Lo que tengo que hacer ahora es pensar los ángulos. Ya sabemos que el peso forma un ángulo con la normal, un ángulo con la dirección de la normal que sería el eje Y,
un ángulo igual al del plano inclinado, o sea que sería 37 grados. Y sabemos que la fuerza, que es horizontal, la horizontal forma con el plano inclinado 37 grados. O sea que acá está mi plano inclinado, o sea que acá está 37 grados. Incliné mucho, por eso ese 37 grados es eh, tan grande, ¿verdad? No debería ser tan grande. Pero bueno, no quiero cambiar todo el dibujo otra vez. Voy a perder mucho tiempo ahí. Entonces, lo que voy a hacer es sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y no hay aceleración, por lo tanto, va a ser igual a cero la sumatoria de fuerzas. ¿Quiénes son las fuerzas que actúan en el eje Y? Por un lado tengo la normal, es la única fuerza que está completamente en el eje Y. Y después tengo una componente, por un lado tengo la componente del peso, las dos componentes del peso, ¿verdad? Que son esas dos que están ahí. Y tengo también una de las componentes de la fuerza que se está aplicando, que es esta que está acá. Tengo una componente en el eje Y de la fuerza y una componente en el eje Y del peso. ¿Cómo voy a calcular esas componentes? Para la fuerza, perdón, para el peso, es el cateto adyacente a 37 grados, el que le toca a 37 grados. Por lo tanto, va a ser, cuando es cateto adyacente, es coseno de 37 grados. Adyacente es coseno, opuesto es seno. Para la componente del peso, de la fuerza, las dos veces me equivoqué. Este acá es 37 grados, voy a achicar un poco para que vean mejor en el triángulo. Acá este es 37 grados, ¿verdad? Entonces, la componente del peso, de la fuerza, disculpen, la componente de la fuerza es el cateto opuesto a 37. Es el que se opone a 37 grados. Entonces, si es el cateto opuesto, uso la función seno. Seno de 37. Y eso va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en ese eje no hay aceleración. Entonces, mi normal va a ser el peso, que es masa por gravedad, por coseno de 37 grados. Más, los dos pasan sumando, los dos son negativos y los dos pasan sumando. Más la fuerza, que es también masa por gravedad, pero es por seno de 37 grados. Voy a dejar así mi normal. Ahora me voy a ir al eje X. Sumatoria de fuerza en el eje X, este sí es igual a masa por aceleración. Voy a controlar algo que me pasó la clase pasada que yo seguía presentando. No, está bien. Bueno, sumatoria de fuerza en el eje X. ¿Quiénes están en el eje X? Tengo una componente de la fuerza, que va a ser la única fuerza positiva, que va a ser el cateto adyacente a 37 grados. Cateto adyacente, entonces va a ser F por coseno de 37. Y las fuerzas, tanto la fuerza de rozamiento como la componente del peso están hacia abajo. Y yo estoy tomando positivo hacia arriba, entonces esas van a ser negativas. Menos la fuerza de rozamiento y menos la componente del peso. ¿Cuál componente? Esta que está acá, que es igual a esta. Ese es el cateto opuesto a 37. Y cuando es opuesto es seno. Entonces va a ser el peso por seno de 37. Igual a masa por aceleración. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Tengo la fuerza, que ya sabemos que es masa por gravedad, por coseno de 37, menos la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal. Mu, que era 1 sobre 14, por la normal que tenemos acá expresada. Menos el peso, que es mg, seno de 37, es igual a masa por aceleración. Si yo reemplazo acá la normal, voy a tener así. 1 sobre 14 multiplicado por todo esto, que voy a hacer la distributiva. Menos 1 sobre 14 por este,
y menos 1 sobre 14 por este otro. Como los dos eran positivos, al multiplicar por el negativo queda negativo. Y además tengo este término que estaba todavía acá. No me toca olvidar porque acá es parecido, pero no es. Esa es la distributiva nomás que metí acá. Y eso es igual a masa por aceleración. Como ven, la masa está en todos. Entonces, si yo hago factor común de masa, voy a poder simplificar con el segundo miembro. Y ahí ya es una cuestión de cargar nomás en la calculadora, porque todo esto es conocido. La gravedad es 9,8 coseno de 37, menos 1 sobre 14 por 9,8 coseno de 37, menos 1 sobre 14 por 9,8 por seno de 37, y menos 9,8 seno de 37. De ahí me sale mi aceleración, que es 0,95 metros por segundo al cuadrado.